Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. ¿Qué miras? Ve a hornear algunos pasteles, declaró el esposo, regresando de su amante después de un año de ausencia. La mujer solo sonrió misteriosamente y un segundo después, Susana estaba tomando un café dulce, saboreando un suave pastel y mirando el certificado de divorcio de Francisco. La fiesta había terminado, las últimas velas apagadas, su amor había muerto, 6 años después de una boda ruidosa y alegre. En aquel entonces, sus amigos estaban emocionados de que Francisco finalmente hubiera convencido a la regordeta y pequeña Susana para casarse con él. Los chicos lo envidiaban en silencio, y por una razón sencilla: un tesoro de bondad, un modelo de calidez sincera, una amiga inquebrantable a través de todo el caos y las travesuras de la vida universitaria. Esta mujer había elegido al alto y torpe Francisco. ¿Qué había visto Susana en él? Nadie en su grupo cocinaba como la nueva esposa. Incluso en esa fiesta juvenil en la cantina de la universidad, todos los platos habían sido preparados por sus manos de oro, manos de una cocinera de primer nivel. Todo era tan mágico de nuevo que los invitados olvidaron gritar un beso. Francesco se colaba en pequeños abrazos, tomando la iniciativa con su amada. ¿Quién dijo que las chicas con curvas no pueden encontrar marido? Susana nunca careció de atención masculina. Ella aportaba una sensación de comodidad y calma que ninguna modelo podría competir. Después de todo, la vida estaba destinada a vivirse con una mujer real, no con alguna réplica de belleza de silicona. Todos querían visitar a la bondadosa Susana bajo algún pretexto. A veces se volvía bastante gracioso. Un chico pasaba por su residencia buscando una receta, se encontraba con otro compañero buscando una especia rara, y 5 minutos después, todos estaban reunidos alrededor de su mesa, devorando la comida como si no hubiera un mañana. La madre y la abuela de Susana también habían sido cocineras y le enseñaron todo lo que sabían. Pero Susana no se convirtió en chef. La joven de cara redonda y encantadora soñaba con escribir, específicamente, convertirse en una astuta reportera de crímenes. Cocinar era solo un pasatiempo. Solía decir que siempre tendría tiempo para ponerse el delantal y el gorro de chef. Después de todo, había completado la escuela culinaria a instancias de sus mayores. Tenía su diploma y la bien ganada reputación de ser una ama de casa mágica que podía convertir nada en algo delicioso. Pero lo que realmente quería era sentarse en una vigilancia, observar, analizar, sacar conclusiones y luego escribir. No solo escribir, sino mezclar hechos en historias sorprendentes. Historias que la gente leería y volvería a leer, discutiría, maravillándose, deslumbrados por su aguda pluma y brillantemente. Los sueños de Susana eran brillantes, pero la realidad iba por detrás. Durante una clase práctica, cuando pidió cubrir la sección de crímenes, el profesor la miró de arriba a abajo con ironía y le dio una tarea: entrevistar a un famoso experto en forense, que resultó ser su alto y atlético compañero de clase. Para entonces, Francisco y Susana ya estaban casados. Así que esa noche, durante la cena, Francisco secó las lágrimas de su joven esposa y la consoló. Oye, yo tuve que cubrir entrevistas con lecheras en una granja, como sus trabajos habían cambiado con las condiciones modernas, como su trabajo se había vuelto casi fácil y sin preocupaciones. Habrá muchos expertos en forenses, investigadores y agentes de campo en tu carrera. Eventualmente podrás preguntarles todo lo que quieras. No te pongas tan triste. Susana era la mejor de toda su clase. Las palabras y frases se alineaban obedientemente en su cabeza, formando una prosa elegante y poderosa. La gente ya encontraba fascinante su trabajo. Un gran futuro en el periodismo claramente la esperaba, ningún profesor se atrevería a discutirlo. Pero la sociedad tiene esta creencia equivocada de que alguien con una figura no convencional no puede destacar en todo. Exteriormente, Susana no era para nada cómica, más bien dulce, ligeramente divertida, el tipo de encantor regordete que esperarías ver en un anuncio de pasteles. A la gente le costaba tomarla en serio en una entrevista,
existía esa extraña suposición de que las mujeres con su apariencia no podían ser inteligentes. Claro, tal vez podrían superar a cualquiera en la cocina con sus pasteles y guisos, pero ¿cerebro? De ninguna manera. A Susana le costaba luchar contra esos estereotipos. Por ahora, se conformaba con corregir los reportes de crímenes escritos por ese mismo compañero deportista. Él terminaba disfrutando de la gloria de ser un estudiante de lengua afilada y rápido, gracias, en gran parte, al pulido detrás de escena que ella hacía. Y ahora, Susana estaba una vez más ahogando su dolor con otro pastel. Durante mucho tiempo, no tenía idea de que su propio Francisco, su pareja, su hogar, había conocido a otra mujer y, como se dice hoy en día, cambió de bando. Todo empezó con una crítica inocente. Susana, tal vez deberías intentar hacer dieta o algo así. Claro, tu comida es increíble, imposible de resistir, pero tal vez deberías recordar que aún eres una mujer joven. No solo tu alma y tu mente deben ser hermosas, sino también tu cuerpo. Es curioso cómo nunca mencionó que gracias a la cocina de Susana, él se había transformado de un chico torpe y delgado como un compás en un hombre guapo, bien alimentado y de aspecto suave. Era como si creyera que se había convertido en un buen partido de la noche a la mañana, como por arte de magia. Y completamente ignoraba cuánto Susana había hecho para que él llegara a ser así. Cada mañana, un desayuno saludable y abundante. Almuerzos preparados para el trabajo, nada de esos tristes sándwiches de última hora. No, él recibía comidas completas de 3 platos en contenedores ordenadamente apilados. Francesco los abría en la redacción, donde ambos trabajaban ahora, y el delicioso aroma se esparcía por toda la oficina. Los demás chicos miraban con envidia, lanzando miradas suyas. Dios, lo que daría por probar esos filetes en vez de salir corriendo a algún café otra vez. Contrario a los rumores, Susana no picoteaba bollos todo el día. Sus departamentos eran diferentes y rara vez veía a Francisco en el trabajo. En la universidad, él era bueno escribiendo sobre la vida rural, y ahora se dedicaba a recorrer la región haciendo lo mismo, elogiando las cosechas o reportando sobre la gran inauguración de un centro comunitario de un pueblo. Ese era el pico de su carrera como escritor. Nunca aspiró a las estrellas con su pluma promedio. Susana, por otro lado, aún no había sido asignada a grandes historias de crímenes en la ciudad. Pero se había ganado una reputación como una periodista versátil. ¿Necesitabas una crítica aguda de un evento cultural? Lo lograba. ¿Necesitabas una pieza conmovedora sobre un veterano de guerra? Entregaba una mini obra maestra que te arrancaba las lágrimas. Su escritura irradiaba calidez. Su alma brillaba en cada línea. Francisco estaba feliz de beneficiarse del incansable cuidado y talento de Susana, pero, después de años de matrimonio, comenzó a fijarse en otras mujeres. Una nueva hambre por la belleza estética se apoderó de él. Al principio fue un movimiento sutil, coqueteando con una compañera de trabajo solitaria. Ella cayó en la trampa y hasta le dio una llave de su apartamento. Luego, sedujo a una mujer casada mayor que él. Jugaba sus juegos románticos como un profesional experimentado. ¿Quién hubiera pensado que él tenía eso dentro de sí? Susana no sospechaba nada. Cuando Francisco se iba en uno de sus muchos viajes de negocios, ella lo esperaba pacientemente en casa, planeando recibirlo con uno de sus pasteles característicos. Confiaba en él por completo. Lo amaba con todo su corazón. Cualquier sospecha habría sido para ella una traición. Mientras tanto, Francisco regresaba de sus viajes, tanto reales como inventados, sonriendo como un gato arrogante en primavera y llevando consigo otra tanda de quejas. Susana, ¿estás masticando algo otra vez? Tal vez deberíamos conseguirte una membresía en el gimnasio. Podrías tonificarte, ponerte en forma. Al estar al lado de un hombre tan guapo como tu esposo, deberías lucir el papel. Susana se sentía herida por un momento, luego se acercaba al espejo y se observaba críticamente.
Pensaba, me veo exactamente igual que el día de nuestra boda. No he subido ni un kilo. Francisco debe estar bromeando, tomándome el pelo. No puede estar hablando en serio. No era ingenua, ni una tonta que no entendiera lo que sucedía a su alrededor. Simplemente no podía creer que la persona más cercana a ella, el hombre que más amaba, pudiera pensar o hablar de esa manera sobre ella. Pero una pequeña semilla de duda empezó a arraigarse cuando fueron juntos a una fiesta de cumpleaños de un amigo. Francesco estaba en su mejor forma allí. El chico tímido que solía ponerse nervioso incluso estando cerca de otras mujeres, de repente se había transformado en un pretendiente encantador. Varias mujeres en la fiesta estaban solas y claramente aburridas, y Francisco no dejó pasar ni una sola. Les dio atención a todas, y ellas la recibieron con entusiasmo. Durante unos días después de la fiesta, Susana intentó comer menos y trabajar más. Luego le asignaron una tarea realmente emocionante, un tema intrigante, un entorno inusual, una historia vibrante. Trabajó con pura adrenalina, movida solo por los nervios, y, inevitablemente, volvió a picar algo para consolarse. Solo una vez, a mitad de un bocadillo de mantequilla, salchichón y queso, los comentarios de Francisco volvieron a su mente. Pensó por un momento, luego se encogió de hombros: si la cerca está ardiendo, que se queme toda la casa también. No voy a cambiar. Ser curvilínea es solo mi destino en la vida. Mientras Susana estaba sumida en todos estos pensamientos, Francisco no perdía el tiempo. Seguía persiguiendo la validación. Cuando lo enviaron a un pueblo cercano para cubrir un festival de la cosecha, conoció a una mujer atrevida y hermosa. Era impresionante. Su figura impecable, como una escultura. Una diosa en forma humana. Después del evento, los locales organizaron un festín para sus invitados. Resultó que esta mujer también podía cantar como un sueño. Francesco se quedó allí, observando, escuchando, y de repente se sintió listo para seguirla hasta el fin del mundo. Se bebió un vaso de licor de hierbas para ganar valor, la invitó a bailar, la sostuvo cerca con un significado deliberado. Se fueron juntos a casa, y ahí fue donde se entregó completamente, se perdió en ella. Cuando regresó a casa, ni siquiera podía mirar a Susana. «¿Qué esposa tan horrible tengo?», pensó amargamente. Gorda, torpe, sin forma. Corrió nuevamente a ese pueblo el siguiente fin de semana. Susana no lo notó, estaba completamente inmersa en escribir su nuevo artículo. Un frío había invadido su hogar últimamente. Francesco ya no la veía en absoluto, su cuerpo lleno y curvilíneo ahora le resultaba repulsivo. Ya no necesitaba su comida, se alimentaría perfectamente en otro lugar. Ahora, Francisco solo podía pensar en su Juliette. Repetía su nombre en su mente como un mantra sagrado: Juliette, mi amor. Todo de ella lo encantaba. Ni siquiera notaba el mundo a su alrededor cuando ella no estaba presente. ¿Y Juliette? No lo decepcionó. Siempre había vino, más comida, risas. Pero Francisco no sabía que ella tenía sus propios planes. Había estado buscando una razón y una manera de mudarse a la ciudad. Y aquí estaba él, un joven periodista, siguiéndola como un ternerito dócil con una cuerda. Fácil de moldear, ansioso por complacer, solo necesitaba aprovechar la oportunidad. Juliette descubrió cuidadosamente que Francisco y su esposa vivían en un apartamento alquilado. Ni siquiera habían logrado ahorrar para el pago inicial de una hipoteca. No tenían hijos, a pesar de casi 6 años de matrimonio. Ella lo evaluó como una opción potencialmente útil, quizá incluso vendería la casa del pueblo de sus padres para acelerar el proceso de comprar un lugar para ellos en la ciudad. En un momento, Francisco le mostró una foto de su esposa. Juliette no pudo resistirse. «Vaya, tu esposa es espaciosa, ¿eh? ¿Te casaste por amor, en serio?» Francisco se sintió avergonzado. «Es una buena persona», musitó. «Es amable, una excelente ama de casa».
Juliet levantó las cejas. ¿Y la gente se casa por eso? ¿Qué criterios tan raros tienes para elegir a una mujer? Francisco se sintió aún más perdido. Ya no podía explicárselo a sí mismo cómo había terminado casándose con Susana. Seguramente no fue por sus pasteles. Había habido sentimientos, había habido afecto, pero todo eso se había desvanecido. Ahora había conocido a su verdadero amor, su mujer, su sueño. Cuando salió el tema de vivir juntos en lugar de seguir con las aventuras a escondidas, lo apoyó con entusiasmo. El resumen mental de Juliet sobre él era completamente acertado. Francisco no era un líder, él era guiado. Donde quiera que una mujer más fuerte que él señalara, ahí sería donde echaría anclas. La conversación con Susana no fue nada fácil. Casi deseaba que ella hubiera montado una escena cuando le pidió el divorcio. Pero ella ni siquiera lloró. No hizo preguntas. Sus ojos simplemente se volvieron vacíos, sin vida. Caminó a la cocina como alguien condenado, sacó una bolsa de donuts, mordió uno, luego, sorprendida, miró a Francisco y lo dejó sobre la mesa. La mermelada de cereza comenzó a derramarse del donut, formando un charco rojo profundo. Susana no dijo nada sobre cómo su propio corazón sangraba de la misma manera. No quería terminar su matrimonio con ese periodo silencioso y muerto al final de una frase. Pero Francisco parecía casi irritado, como si intentara encender una cerilla para quemar todo lo que quedaba. Tal vez era culpa, una culpa torcida, envenenada. Y entonces decidió explicarlo todo, de la manera que él imaginaba que era sincera, humana. Tienes que entender. He encontrado un nuevo amor. Me he dado cuenta de que solo sentía una amistad cálida por ti. Pero con ella, es todo diferente. Susana aún no dijo nada, solo lo miró fijamente a los ojos por un segundo, luego inmediatamente desvió la mirada. Queriendo reforzar su decisión con una lógica irrefutable, Francisco continuó, ahora con más confianza. Te has dejado completamente ir. Ya no despiertas nada en mí. Veo la misma escena todos los días, escribes algo, masticas, vuelves a escribir, masticas de nuevo. ¿Cuándo fue la última vez que te miraste al espejo? Te has vuelto asquerosa de ver. Palabras crueles, cortantes. Susana permaneció inmóvil, escuchando y pensando, ¿por qué me está matando de esta manera? ¿Para calmar su propia culpa? ¿Para justificar su partida? Ya lo estoy dejando ir sin decir una palabra. ¿Por qué retorcer el cuchillo? Duele más que nada, pero no dejaré que lo vea. Después de terminar su pequeño monólogo de culpas, Francisco pasó a los asuntos prácticos. Anunció, generosamente, que se mudaría del apartamento. El alquiler no era alto, Susana podría manejarlo con su propio salario. Luego, incapaz de resistir, soltó una observación sarcástica. Siempre y cuando no te lo gastes todo en la nevera. Aunque supongo que al cocinar solo para ti, probablemente te relajes, te hundirás en el trabajo y te volverás floja. Bueno, ahora también soy floja, pensó Susana. ¿De qué me acusará ahora? La frase "el moro ha hecho su tarea", el moro puede irse vino a su mente, uno de sus antiguos profesores solía decirla. Ahora parecía apropiada, mientras Francisco, satisfecho, se iba a empacar sus cosas. Susana permaneció en la cocina, terminó el donut y cogió otro. ¿Realmente su matrimonio se estaba desplomando por un acantilado? Así parecía. Pero no se acostaría como un obstáculo en su camino, no se rendiría ante las circunstancias. Sobreviviría. Seguiría adelante. De repente, Susana sonrió. Ella no era del tipo que se lanzaba frente a nada. En cambio, confiaba en una vieja verdad. Esto también pasará. En los momentos difíciles de la vida, a veces la gente recuerda el dicho, cuando una puerta se cierra, Dios seguramente abrirá otra en algún lugar, una puerta, una ventana o al menos una pequeña rendija. Susana no estaba pensando en esa promesa de la providencia,
el destino simplemente eligió extenderle una mano amiga. El divorcio con Francisco ocurrió rápidamente. La parte más difícil fueron esas un par de horas cuando se sentó en la mesa, leyendo y releyendo el certificado, lavando el dolor con un bollo dulce. Luego se levantó, guardó la bolsa de pasteles en el armario, abrió su portátil y se puso a trabajar. Siempre había escrito mejor en casa, especialmente por las tardes o tarde en la noche. Justo un par de días antes, había entrevistado a una figura muy controvertida para una tarea de la oficina editorial. No sabía mucho sobre su tema, un oficial de policía de toda la vida, que una vez arrestó y encerró a algunas de las figuras más infames del mundo criminal. Curiosamente, era respetado por muchos de esos mismos jefes del crimen. Después de una lesión grave, quedó confinado a una silla de ruedas, pero no había perdido ni una pizca de claridad mental ni de esa memoria vívida y jugosa que tenía. El tema de la entrevista era la publicación de sus memorias. El investigador retirado había decidido contar los casos más fascinantes de su carrera. Susana devoró su manuscrito en una sola sesión. ¡Qué estilo tan brillante! ¡Qué joyas! ¡Qué sentido del humor! Nunca adivinarías que esta obra maestra literaria fue escrita por un coronel retirado que ya no puede dar un paso por sí mismo. Le gustaba muchísimo a Alfred Cantero, aunque físicamente casi inmóvil, seguía siendo vivaz, agudo como siempre en la conversación. Susana apenas podía seguir el ritmo de su rápida ingenio y su mente analítica tan afilada. Lo que se suponía sería una entrevista de 2 horas, se convirtió en 5 horas completas de charla animada, no seca ni formal, sino una conversación real. La ama de llaves de Alfred les trajo té y café con galletas un par de veces, y ambos picoteaban mientras profundizaban en su diálogo. Después de escribir el artículo sobre el lanzamiento de las memorias de Alfred, Susana se lo llevó para su aprobación, y la misma escena se repitió. En la conversación cautivadora, Alfred no tenía igual. Este hombre mayor podría eclipsar a una docena de jóvenes sin sudar. Susana, siempre la reina de la cocina, le había horneado incluso algunos pasteles. Ese día, lo vio con una luz ligeramente diferente, un hombre que, aunque fuera solo por un rato, se volvía suave, con alma, completamente transparente en su humanidad. Alfred devoró una rebanada tras otra con gran deleite, colmándola de elogios. Tu marido, Francisco, debe llevarte en sus brazos por pasteles como estos, daría la mitad de mi vida por uno de estos, te lo juro. Susana sonrió con ironía y respondió. Mi marido se ha sobrealimentado recientemente con peras. Hace 2 semanas que estoy divorciada, Alfred. Se enamoró de otra mujer, no tan curvilínea como yo. Alfred la miró largo y con una mirada evaluadora, la clase de mirada que solo un hombre puede dar, y tomó otro bocado de pastel. Luego, lenta y deliberadamente, dijo. Oh, no sé, joven dama, dijo Alfred, pero si tuviera que elegir una esposa ahora, elegiría una mujer como tú. Hay un halo de decencia y amabilidad brillando justo sobre tu cabeza. Belleza, una figura delgada, esas cosas son efímeras. Un parpadeo y se van. Pero contigo, iría a cualquier parte, ofrecerías tu hombro sin siquiera notarlo, como si fuera lo más natural del mundo. Escucha, querida, ven más seguido, ¿quieres? Tengo otro libro en mente. Podrías ayudar, dar tu opinión. La gente de tu oficina canta tus alabanzas. Se hicieron amigos, de manera inesperada, e incluso empezaron a extrañarse si pasaban más de un par de días sin verse. Susana, sin pedir permiso especial, se hizo sentir en casa no solo en el estudio de Alfred, sino también en su cocina. La ama de llaves, una persona polifacética que se encargaba de todo, desde la cocina hasta la limpieza, incluso empezó a sentirse un poco celosa, murmurando. ¿Qué, estás diciendo que mi sopa de pollo y mis panqueques no son tan buenos como los tuyos, Susana? Solo lo dijo por deber, para recordarles a todos quién era la verdadera dueña de la casa. Luego susurró en voz baja a Susana.
Sabes, desde que llegaste, el viejo ha estado brillando. Su hijo está en otra ciudad, trabajando en el mismo tipo de trabajo. No quería que la gente pensara que había vuelto a esconderse bajo el ala de su padre después de su primer trabajo, así que pidió el traslado. Es igual de solitario que su padre, nunca se casó. Alfred no tiene nietos, y su esposa lo dejó hace tanto tiempo que a veces siento que llevo una eternidad trabajando aquí. Pasaron los días. Luego las semanas. Susana gradualmente reorganizó toda su agenda laboral para adaptarla a Alfred. Los días eran para la oficina editorial, las noches eran para editar los nuevos capítulos que su amigo había escrito. Entretanto, ella y la ama de llaves de Alfred experimentaban en la cocina, halagando sus platos como gallinas madres. Empezaba a sentirse como si finalmente tuviera una familia real. Nunca había recibido una respuesta directa de su madre sobre quién era su padre. Su abuela abría los ojos en un silencio dramático, y su madre simplemente se apartaba. La verdad solo salió a la luz en su adolescencia, gracias a una vecina particularmente charlatana. Susana, ¿por qué tanto misterio y acertijos? Tu papá era el gerente del restaurante donde tu mamá y tu abuela trabajaban. Estaba borracho, no sabía lo que hacía. Pero manejó la situación de manera adecuada, enviaron a toda tu familia a otro lugar, fuera de la vista. Nadie sabía ni siquiera que existías en ese momento. Todo salió a la luz un par de meses después. Es un pueblo pequeño, por supuesto, los chismes empezaron. Pero tu mamá y tu abuela eran de acero. No dejaron que ningún rumor echara raíces. Cortaron cada susurro desde la raíz. No vayas a hurgar en ese lío, es un tema viejo. Tuviste la mejor mamá y la mejor abuela que cualquiera podría desear. ¿Te faltó algo alguna vez? Después de esa confesión, Susana no volvió a pensar mucho en el asunto. Aceptó la verdad rápida y silenciosamente. Los hombres nunca fueron una presencia frecuente en su hogar. Si su madre, o incluso su abuela, tenían a alguien en sus vidas, Susana nunca lo supo. Todo permanecía fuera del umbral de su casa. Ahora, habiendo conocido a Alfred, a menudo se encontraba pensando, si tan solo mi padre hubiera sido alguien como él. O, mejor aún, si tan solo Alfred realmente fuera mi padre. Lo habría amado con todo su corazón. Y ahora, con él físicamente debilitado por su herida, lo habría cuidado con el mayor de los esmeros, aunque, en realidad, ya estaba haciendo exactamente eso, con una alegría y calidez inconfundibles. Susana incluso se encontró envidiando al invisible Oscar, el hijo de Alfred, quien, a sus ojos, no parecía apreciar su buena fortuna. Pensó para sí misma, si alguna vez tengo la oportunidad de conocer al hijo de Alfred, le diré todo. ¿Cómo puede vivir tan lejos mientras su padre está atrapado en una silla de ruedas? ¿Quién les devolverá el tiempo precioso que están perdiendo? ¿Quién les dará el regalo de estar juntos, no solo por teléfono, sino en persona? Ella incluso compartió esos pensamientos con la ama de llaves de Alfred, pero la mujer, inesperadamente, no la apoyó en absoluto. No juzgues, para que no seas juzgada, querida, dijo la ama de llaves con severidad. Oscar es un buen hombre, genuino hasta la médula. Decidió quedarse con su padre cuando su madre se fue con otro hombre. Y no querer que lo vean como el niño de papá, eso también es respetable. Se ganó sus galones de capitán por su cuenta. Está siguiendo los pasos de su padre, ha derribado a un buen número de bajos tipos durante su tiempo en la fuerza. Es uno de los pocos policías honestos, de los que no comprometen su integridad. Alfred no lo elogiaría así sin razón, él respeta profundamente a su hijo. Eso debería decirte qué tipo de persona es Oscar. No tardó mucho para que Susana viera la verdad en las palabras de la mujer. Esa misma semana, ella llegó tarde para visitar a Alfred. Se había retrasado en la oficina editorial, atrapada bajo una montaña de tareas. De camino, entró en un supermercado y compró las frutas secas y nueces favoritas de Alfred. Estaba tan hambrienta que no pudo resistir, abrió una de las bolsas y se llenó la boca de albaricoques secos.
Justo en ese momento, un grupo de adolescentes alborotados la rodeó. Uno de ellos le arrebató el teléfono de la mano, otro la hizo tropezar. Susana cayó en un charco, formando un montón, justo frente al edificio. Un momento después, le arrebataron su bolso y comenzaron a rebuscar en él, arrojando sus compras sobre el pavimento mojado. Se reían burlonamente. Miren esto. Nos hemos ganado una hámster de premio, la asaltan y ella sigue masticando como si estuviera en un picnic. Susana no discutió ni resistió. Algo dentro de ella le decía que no lo hiciera. El patio estaba vacío, sin transeúntes, ni siquiera un destello en las ventanas. Uno de los chicos la empujó con la punta de su zapatilla. No le dolió mucho, pero fue humillante. Aún tirada en el charco, siguió masticando los albaricoques como si fueran su escudo contra el mundo. Y entonces, de repente, todo cambió. El chico que acababa de empujarla fue lanzado al aire y aterrizó con un chapoteo justo a su lado. Su cara se puso pálida, los ojos desorbitados como si hubiera visto un fantasma. Un segundo después, otro chico voló por los aires, luego un tercero. La banda se levantó rápidamente como si todos estuvieran en sintonía, con los ojos bien abiertos y en completo silencio. Luego salieron corriendo en todas direcciones. Uno de ellos fue perseguido por la calle por un hombre. Susana ni siquiera pudo ver de dónde había salido. No había podido enfocar bien su mirada. Lo siguiente que supo fue que él estaba de pie frente a ella, devolviéndole su teléfono. ¿Qué haces por aquí sola a las 11 de la noche, señorita?, le preguntó. Este vecindario no es exactamente el más seguro, ¿o eres valiente, nada te afecta? La levantó por el cuello de su chaqueta con sorprendente facilidad, le dio un rápido vistazo de arriba a abajo y de repente estalló en carcajadas. Vaya, qué vista, hasta 3 cochinitos sucios se pondrían celosos. Tendrías que esforzarte para ponerte tan sucia. ¿Vives en este edificio? ¿Eres una vecina nueva? ¿A qué apartamento vas? La autocompasión no era el estilo de Susana. Se sacudió la mugre de los jeans, ajustó su gorra y extendió la mano en señal de agradecimiento. Muchísimas gracias. Soy Susana. Honestamente, no sé qué hubiera hecho sin ti. Ellos vinieron hacia mí como una jauría de perros callejeros, pero no me parece justo compararlos con los perros, que al fin y al cabo son leales. Voy al apartamento 12, a casa de Alfred. Ahí me limpiaré. El hombre la miró sorprendido. ¿A casa de Alfred, dices? ¿Y quién eres tú para él, bella dama? Susana no dudó ni un segundo. Somos amigos, y también colaboradores. Estamos trabajando juntos en su segundo libro. Es increíblemente talentoso. Ambos de sus libros seguro serán bestsellers. Él y Patricia me han estado esperando toda la noche, yo solo me retrasé en el trabajo. Me quedaré allí esta noche, ya ha pasado antes. Me dejan quedarme en la antigua habitación de Oscar. Oh, es así, interrumpió su rescatador. Entonces supongo que dormiremos bajo el mismo techo esta noche. Vamos a hacerlo bien, soy Oscar. Solo vine a visitar a mi padre. Tenía algo de tiempo libre acumulado. Descolocar a Susana cuando ya había tomado una decisión no era tarea fácil. Las palabras de Oscar no la movieron ni un poco. Pasó la mano por las manchas más grandes de su ropa, solo extendiéndolas más, y luego declaró con firmeza. En ese caso, dormiré en la habitación de Patricia esta noche. Ella tiene una cama y un sofá allí. Le prometí a tu padre que le haría sus panqueques favoritos mañana por la mañana, ya que es sábado, y cumpliré esa promesa, sin importar nada. Así que no perdamos tiempo en el patio a esta hora, vamos, ya es tarde. Entraron al apartamento juntos, habiendo acordado en silencio no contarle a nadie toda la historia de cómo se conocieron. Susana se había resbalado, caído, y Oscar estaba cerca para ayudarla a levantarse. Eso fue todo, nada más. Pero Alfred vio sus caras y de inmediato supo que había más en la historia. Con voz autoritaria, dijo:
Susana, ve a cambiarte. Tu chándal está en la habitación de Patricia, ya lo sabes. Patricia meterá tus cosas sucias en la lavadora. Estarán secas para cuando termine el fin de semana. Te quedarás con nosotros un par de días, como has dicho que querías, más tiempo para revisar el libro adecuadamente. Envuelto en un cálido abrazo, Alfred rodeó a Oscar con sus brazos, apretando su ahora frágil cuerpo contra el de su hijo por un breve momento. Pero no lo hizo con demasiada exhibición. Ambos hombres eran del tipo estoico, por naturaleza y por profesión. Las emociones rara vez se mostraban a la luz. 30 minutos después, cerca de la medianoche, todos estaban sentados en la cocina tomando café y mordisqueando pasteles que Susana había horneado el día anterior con prisa. Normalmente reservado, esta vez Oscar no pudo contenerse. Patricia, te has superado esta vez. No creo haber probado nunca un pastel tan bueno, se derrite en la boca. La masa está tan suave, como nubes. Alfred y Patricia se intercambiaron miradas divertidas y rápidamente intervinieron para aclarar. Eso es cosa de Susana. Últimamente se ha hecho como en casa en nuestra cocina, esos pasteles son obra suya. Mañana probará sus panqueques especiales también, son adictivos. Dejemos lo importante para la mañana, añadió Alfred, ya entrando en modo autoritario. Hora de ir a la cama, es una orden. En esa casa, las órdenes del anfitrión, bromas o no, nunca se cuestionaban. Poco después, el apartamento quedó en silencio. Susana decidió darse una ducha, con la esperanza de lavar el estrés y la humillación del día. El baño de Alfred tenía un espejo grande y viejo colgado frente a la bañera. Cuando Susana echó un vistazo, se quedó sin aliento, su abdomen estaba cubierto de moretones oscuros y dolorosos. La visión la quebró. Se echó a llorar. Ese es el lado negativo de ser gordita, susurró para sí misma. Piel delicada, cada moretón parece un desastre. No oyó a Oscar entrar al baño. Conocía bien el apartamento, sabía que su padre no podía usar esa habitación sin ayuda. Patricia ya se había acostado. Simplemente aún no se había acostumbrado a que Susana fuera parte de su vida diaria, así que no esperaba encontrarla allí. Desnuda, vulnerable, llorando. Pero, a diferencia de tantas mujeres que habrían entrado en pánico o gritado indignadas, Susana se quedó quieta. Francesco la había convencido hacía mucho tiempo de que era horrible. ¿Cuál era el sentido de reaccionar ahora? Lentamente extendió la mano hacia la gran toalla de baño, sus movimientos tranquilos, distantes, incluso divertidos de una manera amarga. Ridículo, pensó. Esta toalla ni siquiera me cubrirá adecuadamente. Estoy gorda. Irremediablemente gorda. Así que, ¿para qué hacerme la avergonzada? No puede ser más humillante que esto. ¿Nueva ola de asco? Ya la había sentido antes. Que otro hombre la viera tal como era, poco atractiva, indigna de atención, completamente vacía de atractivo. Pero los pensamientos de Oscar en ese momento estaban muy lejos de lo que Susana temía. ¡Qué mujer tan extraordinaria! La habían agredido, humillado, cubierta de moretones, y, sin embargo, en la mesa de la cena, no había mostrado ni el más mínimo signo de dolor. Hablaba sobre rellenos para pasteles, contaba historias sobre cómo su madre y su abuela le enseñaron a hacer panqueques con un toque secreto. Y había algo más en ella, una pena oculta. Él lo sentía en lo más profundo, era un alma herida, alguien que había sido lastimada profundamente por alguien en el pasado. En voz alta, Oscar solo dijo: «Te traeré un ungüento para las heridas. Me ha sacado de muchos apuros. Siempre llevo un tubo en mi mochila. Te ayudará con los moretones, y se desvanecerán rápidamente». La forma en que trataron sus heridas juntos, tan tranquilos, tan naturales, hacía que pareciera que siempre había sido parte de su rutina. Después de aplicar suavemente el ungüento, Oscar salió en silencio del baño. Cuando Susana se dirigió al sofá en la habitación de Patricia, él ya estaba profundamente dormido, como siempre,
cayendo en un sueño instantáneamente. No había ni rastro de incomodidad entre ellos, a pesar de la situación inusual. A la mañana siguiente, sorprendentemente, todos se despertaron de buen ánimo. Susana se sentía mucho mejor. Ella y Alfred lograron repasar toda una pila de borradores después del desayuno. Sus panqueques, como había prometido, salieron perfectos. Patricia estaba ocupada cocinando algo misterioso otra vez en la cocina y Oscar había salido a encontrarse con un viejo amigo de la infancia. Ya no quedaba rastro visible de la angustia emocional de la noche anterior. Oscar había vuelto a su antigua habitación. Susana, en sus momentos libres, descansaba en la de Patricia. Todo se sentía como una acogedora rutina doméstica, cada persona envuelta en sus propios objetivos y sueños. Las cortas vacaciones de Oscar pasaron volando en un abrir y cerrar de ojos. A veces, él y Susana se cruzaban en la casa de Alfred y luego se iban cada uno por su lado. Susana nunca culpó al hijo de Alfred por nada, ahora lo entendía. Oscar estaba profundamente comprometido con su trabajo, casi obsesionado con él. No había abandonado a su padre, era solo una de esas cosas, los adultos crecidos, cada uno con su propia vida, no siempre viven lado a lado. Cuando llegó el momento de que su nuevo compañero se fuera, porque compañero era exactamente el rol que Susana había llegado a asociar con Oscar, horneó más pasteles. En su despedida, el joven le dio la mano y le dejó el ungüento con un mensaje sencillo. Que ese incidente en el patio sea tu última pena, Susana. Gracias por todo lo que haces por mi padre. Él valora mucho tu amistad. Está mucho más animado ahora, tan atrapado en esas historias suyas. Has hecho tanto por él. También intentaré visitarlo más seguido. Y luego se fue. Susana sintió una pequeña ola de tristeza recorrerla. Había querido pedirle a Oscar una entrevista, tal como la que había hecho con su padre. Esperaba que él compartiera algunas ideas sobre el día a día de un oficial de policía. Pero nunca tuvo la oportunidad de mencionarlo. Oscar había venido y se había ido, y todo lo que dejó atrás fue una cálida bolsa de papel llena de pasteles frescos sobre la mesa de la cocina. Susana dejó escapar un pequeño suspiro preocupado. Solo habían pasado unos 20 minutos desde que Oscar se fue hacia la estación. Sabía el número de su tren. Lo alcanzaría, le entregaría su golosina de viaje a tiempo. La plataforma estaba llena de movimiento, personas llegando, partiendo, reuniéndose, despidiéndose. Y, por supuesto, las figuras principales del momento, los pasajeros. No había rastro de Oscar. Susana volvió a revisar la pantalla digital, todo estaba bien. Plataforma correcta. Vía correcta. Vagón correcto. Un pequeño grupo de pasajeros ya había comenzado a reunirse cerca de la puerta del vagón de su tren. No eran muchos, lo que hizo fácil identificar a 3 hombres que destacaban de inmediato. Susana, la periodista, los etiquetó instintivamente como tipos resbaladizos, sonrisas falsas, miradas huidizas, ropa desaliñada. Parecían presentables a simple vista, pero había algo extraño, algo desajustado, como ella lo habría expresado en uno de sus informes. Oscar apareció junto a ella, como si hubiera surgido del mismo suelo. Rápidamente ordenó. Salte de aquí, no es seguro. Tengo algo profesional en marcha, ¿cómo demonios llegaste hasta aquí? Susana asintió hacia la bolsa en sus manos, de la que salía el irresistible aroma de productos recién horneados. Te olvidaste tus pasteles para el viaje. Decidí traértelos a la estación. Los pasteles los comeré después, Susana, pero ahora vete a casa. Mi tren está por salir, nos veremos de nuevo. Susana, obediente, apretó la bolsa contra su pecho y comenzó a caminar lentamente en dirección opuesta. Hubiera seguido completamente, pero justo en ese momento notó la mirada de uno de los 3 hombres clavada en Oscar. La postura del hombre cambió por completo mientras se recomponía. Susana estaba lo suficientemente cerca para escuchar su desagradable susurro, casi un siseo. Chicos,
Parece que tenemos a un poli siguiéndonos. Tenemos a alguien dentro de la policía, y nos ha visto a los tres. Este poli definitivamente nos tiene en la mira. Sus compañeros también miraron hacia Oscar, quien actuaba como si no los hubiera notado en absoluto. Revisaba su mochila, buscando su placa para mostrar al conductor. Miraba alrededor con calma, seguro de que Susana ya había desaparecido. Lo último que necesitaba era arrastrarla a una situación turbia. Los hombres no eran simples transeúntes, eran figuras bien conocidas en ciertos círculos criminales. Un pajarito les había contado que dos marcas, un padre y un hijo, estaban viajando con una gran cantidad de dinero. Toda la operación había sido meticulosamente planeada. Habían colocado su trampa con un anuncio de un coche a un precio muy atractivo. Alguien iba a caer en esa oferta, creyendo que el trato solo se resolvería con efectivo. Por supuesto, no había coche, solo estafadores. Pero eran tan encantadores, tan persuasivos, que nadie podía resistirse a ellos. Las víctimas, desprevenidas, viajarían a otra ciudad para comprar este coche maravilloso por una fracción de su valor. Los llamados vendedores siempre eran simpáticos, una viuda inocente que no sabía qué hacer con la herencia tras la muerte de su marido. Todo seguía el guión a la perfección, los cómplices invisibles seguían a las víctimas durante todo el camino, aprendiendo sus debilidades. Algunos eran fáciles de convencer con alcohol, otros eran más susceptibles a las mujeres, y algunos simplemente eran jugadores. La principal banda de la mafia trabajaba en las ciudades más grandes, con sus informantes reuniendo detalles. Todo salía a la perfección cada vez: fotos del coche, una historia conmovedora sobre su venta, la falta de experiencia de la viuda en esos temas, y las llamadas telefónicas llenas de sentimiento antes de la reunión. Había muchos ayudantes en la lista, trabajando por pequeñas recompensas, cumpliendo ciegamente con su papel. Los vicios humanos eran muchos, y cada uno de ellos podía ser utilizado. No importaba cuánto luchara Oscar por proteger a las víctimas, que al final quedaban en la ruina, siempre era en vano. El retrato hablado, los testigos, las escenas del crimen. El esquema criminal inventado por los bandidos funcionaba a la perfección, como una trampa bien afinada, impredecible cada vez, con muchas sorpresas. Y de repente, una buena oportunidad en su ciudad natal, en la estación de tren. Si el trío estaba trabajando aquí, era una apuesta segura buscar pasajeros con dinero. Incluso el ojo entrenado de Oscar no podía detectar a los compradores potenciales en la plataforma. Un pensamiento cruzó por su mente: los estafadores acababan de completar su última estafa y ahora estaban haciéndose invisibles, yendo a sus escondites. Se quedaría cerca de ellos, se convertiría en una sombra, recopilaría algo de información sobre ellos. Pero ni Oscar ni el trío de delincuentes podrían haber imaginado que Susana no se había ido a ningún lado. Ella había encontrado una laguna en el tren de pasajeros, un vagón con una puerta abierta, sin conductor ni pasajeros ansiosos a la vista. Con sorprendente facilidad, dada su figura habitual, subió rápidamente los escalones y desapareció en el acogedor calor del tren. Tuvo suerte, el vagón era completamente nuevo, equipado con un baño biológico. Y allí fue donde la joven aventurera se escondió, por el momento, felicitándose en silencio por el hecho de que el progreso tecnológico había llegado a los ferrocarriles, ya no más baños bloqueados en las estaciones. Susana no había planeado nada grande, avisaría a Oscar sobre la conversación que acababa de escuchar y se bajaría en la próxima estación. Los conductores nunca notarían a una polizón como ella. Una vez que el tren arrancara, se dirigiría hacia Oscar. Mientras tanto, en el vagón donde acababa de ocurrir la escena sospechosa, las cosas seguían como siempre. Los tres hombres habían ocupado un compartimento entero, comprando específicamente el cuarto asiento para ellos. Cerca de allí, una mujer de aspecto agradable estaba colocando sus cosas bajo el asiento. Estaba viajando con su hijo adolescente, que ya había comenzado a preguntar cuándo partirían, ya que tenía hambre. Todo alrededor estaba tranquilo y pacífico. Para alivio de todos,
la plataforma y la ciudad circundante comenzaron a desvanecerse cuando el tren partió. Oscar sabía que, incluso si el trío sobre el que había sido advertido estaba viajando en el mismo vagón, no podía hacer nada. No podía atraparlos en el acto aquí. Esos estafadores debían ser capturados con las manos en la masa y él no tenía nada con que confrontarlos. Estaba de vacaciones, todo lo que llevaba consigo eran sus credenciales de investigador y aún era temprano para involucrar a sus compañeros. Informaría a sus colegas más tarde, cuando tuviera una idea más clara de la situación. Su compañero de compartimento puso una pizza sobre la mesa. El joven comenzó a comer felizmente y Oscar de repente lamentó su apresurada decisión de rechazar los pasteles de Susana. Los de ella eran algo especial, prácticamente se derretían en la boca, no podías dejar de comerlos. Casi como si respondiera a sus pensamientos, hubo un golpe en la puerta. El conductor apareció en el umbral con 2 tazas de café en portavasos de cristal, cuyas cucharas tintineaban al golpear contra los soportes metálicos. Detrás del útil trabajador ferroviario, estaba el rostro satisfecho de Susana. Oscar se quedó paralizado. Vaya sorpresa. ¿Cómo llegó ella aquí? Antes de que pudiera reaccionar, Susana comenzó a hablar alegremente. Querido, me quedé atrapada con la cerradura en el baño. Me di vuelta y no te vi por ningún lado. Así que pensé que ya estarías en el compartimento. Y aquí estoy, atrapada con nuestros pasteles en el baño. Debes tener hambre, ya hablabas de comida en casa y no tuvimos oportunidad de comer. Mientras pronunciaba este monólogo, Susana hacía ojos grandes y redondos y gesticulaba hacia el conductor. Ayúdame, por favor, pedía silenciosamente, no tengo billete, usa tus poderes, después lo arreglamos. La reacción de Oscar siempre era rápida, apartó suavemente al conductor, metió a Susana en el compartimento y la rodeó con su brazo por los hombros. Ya te había perdido, dijo. Te dije que esperaras con el baño hasta que el tren arrancara o te ibas a perder. Siempre te metes en problemas con esa costumbre de beber café por litros, siempre buscando baños donde sea que vayas. El conductor, que había dejado entrar al hombre al vagón con su identificación de servicio, no quería involucrarse con la policía, aunque sabía por las listas que solo 3 asientos debían estar ocupados en ese compartimento. Ella tenía su pequeño secreto. Hace tiempo que estaba prohibido que el personal del tren en rutas de larga distancia aceptara paquetes de extraños, pero su salario no era precisamente impresionante. Regularmente transportaba pequeños paquetes, nada demasiado grande, cosas que se podían esconder fácilmente en el compartimento de servicio. No pudo resistirse esta vez tampoco, se le había prometido una buena propina y le pagarían una vez que entregara el paquete en su destino. Era mejor hacer la vista gorda en esta ocasión. Susana irrumpió en el compartimento como si fuera suya, inmediatamente puso los pasteles sobre la mesa, le dedicó una sonrisa dulce al conductor, pidió 2 cafés, y solo entonces se dirigió a Oscar. ¿O prefieres té, querido? Con toda su experiencia, Oscar casi quiso aplaudir. Susana era brillante. Empezar una confrontación y tratar de resolverlo ahora era totalmente fuera de lugar. Esperaría a la próxima estación y la enviaría a casa. ¿Qué trucos estaba sacando esta mujer? Pero, de alguna manera, ya sospechaba algo así de ella. En el baño, ella se había plantado frente a él como una prima donna en un escenario teatral, no se movió ni un músculo de su rostro, como si hubiera estado allí en el podio incontables veces, y la opinión del público no le importara. Pero en sus ojos había desesperación y dolor. Sus ojos, grises y hermosos, con largas pestañas, se parecían a los de una aviadora golpeada, alguien que nunca revelaría los secretos de su paracaídas, que no se quejaría, no compartiría, solo se quedaría en silencio. El conductor rápidamente trajo el café, los vecinos en el compartimento despejaron un espacio para Oscar y Susana, saliendo con tacto al pasillo. Oscar dio otro bocado al pastel, bebiendo su café caliente, mientras también regañaba a Susana, quien ya le había contado sobre la conversación que había escuchado. ¿Qué estás haciendo? ¿Te has vuelto loca?
¿A quién le importa lo que digan de mí? ¿Qué te importa a ti? Te estás metiendo en algo que no es asunto tuyo. Yo me encargaré de esos tipos. ¿Ahora te crees operativa? Susana solo siguió masticando y permaneció en silencio. Siempre comía cuando estaba nerviosa. No tenía respuestas a las preguntas de Alfred, pero por dentro sentía que debía estar allí. ¿Cómo podía explicarlo en voz alta, ponerlo en palabras? Lo entendía. En este momento, Oscar terminaría de comer y, con justicia, la agarraría del cuello y la tiraría en la siguiente parada. No la necesitaban. No la necesitaba nadie, excepto su madre y su abuela. Tal vez un poco Alfred y Patricia también. Pero cuando el viejo Alfred finalmente escribiera sus libros, su derecho a la amistad con él se acabaría. Todo pasa. Después de una cena abundante, Oscar decidió no esperar a la estación, todavía quedaban 2 horas. Revisaría cuidadosamente el vagón, los baños, el compartimento de servicio y el pasillo. Todo lo que necesitaba era que Susana se quedara en su lugar y esperara tranquilamente por él. Haría una revisión rápida y luego regresaría. Sus vecinos ya habían preparado sus camas, desempacaron periódicos frescos del paquete de servicio. Susana se enterró en su teléfono, enviando un mensaje de texto a su jefe, disculpándose por el retraso, citando una ligera indisposición y prometiendo entregar todos los artículos para su revisión lo antes posible. Esperó a Oscar en el pasillo durante aproximadamente media hora, luego de repente sintió que algo no estaba bien. Una persona no podía estar tanto tiempo en el baño. Susana caminó hasta un extremo del tren, luego hasta el otro, asomándose a la cabina del conductor. El conductor respondió alegremente que no había visto a su compañero. Los baños y los pasillos estaban vacíos y los pasajeros ya se habían callado, como si el tren estuviera atravesando el crepúsculo, con las ventanas brillando con luz, completamente vacío. Susana se tensó. Si fuera un animal, definitivamente describiría su estado con la frase «se le eriza el pelaje». No sabía, no entendía, por qué la estaban empujando tan persistentemente hacia el final del tren. Un vagón, luego otro, pasillos vacíos, donde hacía tiempo que ya no se permitía fumar, más vagones. El golpeteo constante de las ruedas o lo que fuera que el tren tuviera en lugar de ruedas. Empujó la última puerta y retrocedió ante la ráfaga de aire frío. Oscar yacía en el suelo, aparentemente inconsciente, mientras 3 hombres lo pateaban. La puerta hacia el exterior estaba completamente abierta. Uno de los hombres se dio la vuelta. «Mira quién ha venido a visitarnos. ¿Cansada de caminar por este mundo? Metiéndote la curiosa nariz donde no te pertenece». Empujaron el cuerpo flácido de Oscar hacia el borde, luego lo empujaron hacia la oscuridad. Juntos, se giraron para enfrentar a Susana. ¿Vas a seguirlo o te quedas aquí? Uno de los hombres sonrió maliciosamente. Vamos, chicos, probablemente ya se ha hecho pis de miedo. Dejen que siga su camino. Lucharon por cerrar la pesada puerta, pero Susana los detuvo con un gesto y había algo en su mirada que les hizo retroceder. Abriéndose paso con gran dificultad, Susana jadeó y salió al espesor del crepúsculo detrás de Oscar. Lo último que escuchó fueron las palabras de uno de los hombres. «Loca. Pues allá va, no hace falta molestarse con un cuerpo tan grande como el de ella». Y una vez más, el destino pareció abrir una ventana invisible para Susana, justo después de que la puerta del pasillo se cerrara de golpe tras ella. No solo una ventana, sino toda una abertura. Hay un dicho, un giro afortunado de los acontecimientos. En ese momento, todo se puso en su favor. El tren viajaba por la primera vía y había reducido la velocidad porque se acercaba a un asentamiento y se estaba realizando trabajo de construcción a lo largo de la vía. Un par de días antes del vuelo, enormes montones de arena ligeramente húmeda se habían depositado justo al lado de las vías. Fue en uno de esos montones donde Susana aterrizó milagrosamente. Claro, la caída la dejó aturdida y desorientada, pero sus brazos y piernas estaban intactos.
¿Habría nuevos moretones en su piel delicada? Ahora tenía un ungüento milagroso que la ayudaba a deshacerse de ellos rápidamente. Pensamientos giraban en su cabeza. Oscar fue arrojado del tren inconsciente. ¿También aterrizó en la arena o ya está muerto? A lo lejos, brillaba tenuemente la luz de algunos edificios. ¿Qué hacer? ¿Buscar ayuda primero o buscar a Oscar por mi cuenta? Decidió primero buscar a Oscar, al menos cerca. Caminó a lo largo de las vías en dirección opuesta al viaje del tren. La iluminación era débil y en algún lugar a lo lejos, los perros aullaban ansiosamente, como si sintieran que algo malo estaba sucediendo cerca. Un paso, luego otro, tenía que mantenerse cerca de los rieles y los durmientes. Los montones de arena parecían interminables y Susana se alegraba en silencio de que fuera así. Susurró: Dios, que la fortuna esparza arena sobre la tierra para Oscar mientras siga vivo. Sentía que ya había caminado una gran distancia, pero las luces de atrás aún eran visibles. Cada metro parecía estirarse 100. Susana tenía frío, su chaqueta seguía en el compartimento y la ropa exterior de Oscar colgaba solitaria en el gancho allí. El viento cortante del otoño aullaba. ¿Lo lograría? ¿Podía hacerlo? Se le vino a la mente una imagen, como sus atacantes, que habían planeado robarle, habían corrido alrededor del patio, y luego Oscar la había sacado del charco, extendiéndole la mano. Sus esfuerzos finalmente fueron recompensados. Al principio de las dunas de arena, escuchó un sonido. ¡Qué alivio! Oscar estaba vivo. Estaba consciente, pero no podía levantarse. Señaló en silencio su pierna izquierda, que estaba torcida de manera antinatural en la dirección opuesta, y trató de decir algo. Susana luchó por entender las palabras. Finalmente rompí mi largo sufrimiento. Al menos el dolor me trajo de vuelta a la realidad. Mi cebolla de tristeza, ¿qué haces aquí? Susana no tenía fuerzas para responder, se desplomó sobre la arena y abrazó al hombre. Mi amor, cariño, te seguí. Nadie nunca me ha salvado, nadie nunca me ha untado ungüento, nadie me ha acogido como amiga sin dudas. ¿Podría haberme quedado allí, en el tren? No pensaba en ese momento. Te arrojaron y mi corazón se detuvo. Descansaré un poco, luego te arrastraré al pueblo. Ya revisé, no hay señal. Al menos mi celular estaba en el bolsillo de mis pantalones. La mente de Oscar era un torbellino de pensamientos. Los recuerdos se presionaban, tratando de abrumarlo. Un concierto en un club por el Día de la Policía, una colegiala leyendo una balada sobre el odio y el amor. Contenidos diferentes, contextos diferentes, pero él sabía, la frase medio congelado, medio vivo, de repente se convirtió en el más feliz del planeta. Era sobre él en este momento y sobre la mujer que había arriesgado herirse, o tal vez incluso morir, por él adentrándose en una incertidumbre aterradora. No había pensado que algo así pudiera suceder en la vida real, no en las películas, no en los melodramas lacrimógenos, sino en la vida. Nunca la entregaría a nadie, jamás. Ella se había convertido en todo para él, de inmediato, su alma, su corazón, su compañera de batallas. Amor. Pero, ¿quién sabe cómo llega, se instala en uno, reclama su derecho? Oscar sentía que amaba a Susana. Era tan cálido por dentro en este atardecer otoñal, con una pierna rota sobre una colina de arena. No dijo nada en voz alta, pero también abrazó a Susana, envolviéndola entre sus brazos, sintiendo a través del fino tejido como su valiente corazón latía con fuerza. Estaba más cálido en los brazos del otro, pero ese calor salvador no duraría mucho, ambos lo sabían, y decidieron intentar, por cualquier medio, llegar al asentamiento. El camino no era corto, pero ambos sabían la verdad, sobrevivir era más fácil juntos. Entonces, todo ocurrió, los estafadores fueron encontrados, los sacaron del tren después de que Oscar llamara a sus colegas. El hospital, la operación, el dolor. Susana volvió a estar magullada, pero ahora los moretones cubrían todo su cuerpo,
y nadie entendía por qué la paciente y su mujer estaban tan alegres mientras le trataban los moretones a Susana. Ella estaba enviando un SMS a su jefe nuevamente, solicitando formalmente una licencia no remunerada. Ambos mentían sin vergüenza a Alfred y Patricia, diciendo que habían planeado salir juntos de antemano, encontraron un pueblo apartado en la zona, alquilaron un departamento y querían estar a solas un tiempo. Alfred esbozó una sonrisa escéptica, su instinto de investigador experimentado le decía que algo no estaba bien allí. Seguro que habría notado si entre Oscar y Susana había chispas de algo más. Patricia suspiró felizmente, sería genial si Oscar se mudara a la casa de su padre, se transfiriera a un nuevo trabajo y Susana viviera con ellos. Seguro que habría suficiente espacio para todos en el departamento de 4 habitaciones. Ella ya no era joven y habría una mujer en la casa ahora, mientras que ella ocuparía un segundo plano. En todo el mundo, Patricia no tenía ni un solo pariente vivo. Había servido en esa casa tantos años que, sin importar cómo lo miraras, ya era su familia. En el hospital había una atmósfera idílica. Susana no estaba en absoluto ofendida con Oscar por interrogar inmediatamente al personal médico cuando no lo encontró en la habitación. ¿Dónde está mi gordita preciosa? Oscar había encontrado el coraje para explicárselo a Susana. Decirle directamente que ella había tocado su alma y su corazón tan profundamente que no quería andarse con rodeos, evitar el tema ni esconder nada, la amaba, y punto. Y esperaba que Susana sintiera lo mismo. Susana respondió que se había enamorado de Oscar en el momento en que él la llevó al departamento de Alfred después de la pelea y luego la salvó con el ungüento mágico en el baño. Inmediatamente se prohibió a sí misma soñar, diciendo, olvídalo, un hombre como él nunca miraría a una mujer tan fea, tan gorda. Su marido Francisco ya le había dejado eso bien claro. No esperaba nada cuando le llevó pasteles en la estación de tren, no pensó cuando corrió tras él, ni esperaba nada cuando casi lo cargó en sus brazos hasta el pueblo, pasando por las interminables dunas de arena. Fue solo aquí, en el hospital, cuando no la dejaron entrar a verlo, que se llamó a sí misma su prometida. Eso es lo que hacían las heroínas de las películas. Oscar le confirmó inmediatamente al doctor, eso era cierto, ella era su amada, y se quedaría en la habitación con él. Francisco estaba pinchando con desdén su tazón de sopa, calabacines hervidos, zanahorias, brócoli, qué comida tan asquerosa. Totalmente insatisfactoria e insípida. Por eso estaba de mal humor y perdido en sus pensamientos. ¿Qué le había pasado a su Juliette en cuanto se mudó a la ciudad? Su amada, su perfección parecía haber sido reemplazada. No quería hacer nada en su nuevo departamento, le dijo que bastaba con que había hecho el primer pago de la hipoteca con su propio dinero. Le dijo que Francisco debería estar agradecido de que le dejara vivir allí. Cocinaba unas sopas ligeras de verduras para evitar arruinar su figura. A todas las objeciones de su marido civil, su respuesta siempre era la misma, ¿esperaba él que ella fuera como esa mujer gordita, su exesposa? Francisco incluso se había admitido a sí mismo que no le importaría si Juliette tuviera más curvas, no fuera perfecta de aspecto, pero aún así fuera amable y cariñosa, como su Susana. Francesco extrañaba a su esposa divertida, pero tan agradable. Cuando ella lo abrazaba, todos sus problemas y preocupaciones parecían desaparecer. Ella era una verdadera amiga, y él la había traicionado. ¿Podría perdonarlo? Francesco sabía que Susana había tomado una larga licencia sin sueldo de la oficina editorial y se había ido a algún lugar. Pensó para sí mismo que lo más probable era que alguien en la familia de Susana, ya sea su madre o su abuela, se hubiera enfermado y ella estaba cuidándolos. Lo que él no sabía era que su exesposa había renunciado recientemente a su trabajo, nadie en la oficina editorial se había molestado en informarle a su exmarido sobre esto. Un plan se iba formando en su mente y cobraba fuerza, no prestaría atención al hecho de que Susana había estado diferente últimamente, que ni siquiera lo miraba. Iría hacia ella y reclamaría sus derechos. ¿Qué importa si ya casi había pasado un año desde su divorcio? Él había cambiado de opinión,
había estado equivocado. Juliette resultó no ser la mujer que necesitaba a su lado. Finalmente lo había comprendido. Le recordaría a Susana lo bien que habían estado juntos. Ella tenía que entenderlo y perdonarlo. Ensayando frente al espejo su monólogo como el marido que había reconocido su error y estaba dispuesto a recuperar a su esposa, Francisco se dirigió al apartamento que habían alquilado juntos. Tocó el timbre durante largo rato, golpeando la puerta con los puños. Nada. Una mujer extraña del apartamento vecino asomó la cabeza y le preguntó qué estaba haciendo tanto ruido. Al escuchar que él buscaba a Susana, la habladora señora se animó. Oh, ella se mudó. Se mudó a otro barrio. Está trabajando para unas personas allí, cocinando para ellos o algo así. Es una gran cocinera, todos en el edificio recuerdan el olor de sus pasteles. Incluso tengo su nueva dirección, me pidió que sacara su correo de la caja por un tiempo. Mi hijo se lo lleva una vez a la semana. Recibe mucho correo. Ella fue periodista, cambió de profesión, pero aún recibe cartas de personas que responden a sus antiguos artículos, de aquellos a los que entrevistó. Es una persona muy amable, la gente la recuerda mucho tiempo. Impulsado por la idea de que pronto vería a Susana, Francisco no caminó hasta la dirección, casi corrió. 3 paradas de autobús no eran nada, estaba tan cerca. Y ahora todo se iba a cumplir. Susana lo perdonaría y estarían juntos otra vez. La clave era mostrarle de inmediato que su divorcio había sido un error mutuo. Ella, con su figura completa, probablemente nunca más llamaría la atención de otro hombre y él la aceptaría tal y como era. Después de todo, él era un caballero, pasaría por alto todos sus defectos. La música sonaba en el apartamento número 12, lo suficientemente fuerte como para escucharse a través de la puerta. Francesco lo tomó como una buena señal y presionó el timbre con entusiasmo. Que su esposa lo entendiera de inmediato, había venido con intenciones serias. La puerta la abrió Susana, aún más redonda, viéndose más radiante, con los ojos brillando. No mostró una sorpresa particular, solo preguntó. ¿Pasa algo, Francisco? ¿Qué te trae hasta mi puerta? Francisco respiró hondo, se enderezó y declaró de inmediato. Nuestro divorcio fue un error. Tenemos que arreglar esto ya mismo. No me importa que tengas figura completa, eso no es lo más importante en la vida. Lo toleraré. He echado de menos tus pasteles tan característicos. Ve, haz algo de masa. Mientras sube, nos casamos de nuevo. Ya tenemos experiencia en eso, después de todo. Voy a dejar a Juliette, no hay nada entre nosotros. ¿Les molestará a tus anfitriones si te apartas un momento por asuntos personales? Los ojos de Susana se abrieron de par en par, no esperaba una declaración tan audaz. De repente, le pareció tan gracioso que su exmarido pensara que ella simplemente estaba sentada junto a la ventana esperando que él viniera a hacerla feliz. Susana levantó la mano derecha y le mostró a Francisco su anillo de boda. Llegas un poco tarde, querido. Las mujeres de figura completa están de moda hoy en día. Me he vuelto a casar, pero esta vez con un hombre de verdad, uno que tiene honor y conciencia. Me quiere tal como soy. Y yo lo amo muchísimo. Para confirmar sus palabras, un hombre apareció desde la habitación hacia el pasillo donde estaban conversando, y no se podía encontrar una mejor descripción. La mandíbula de Francisco cayó al verlo, alto, guapo, de hombros anchos, debería estar en las películas de Hollywood, no vagando por ahí con un chándal. Era Oscar. Él abrazó a Susana por los hombros y le preguntó con tono serio. Susana, ¿qué es todo este ruido? ¿Nada de peleas? ¿Y quién es este hombre? ¿Te está molestando de alguna manera? En tu estado interesante, no necesitas estrés adicional. Una palabra tuya, y lo lanzo por las escaleras. Francesco retrocedió, atónito, congelado en shock. Susana se había vuelto a casar, era feliz con él y estaban esperando un hijo. Pero esto no podía ser. ¿Quién la querría?
alguien como ella. Susana besó a su marido en la mejilla, tranquilizándolo. Está bien, querido. Mi exmarido de repente creyó en sí mismo y decidió darme una visita, esperando que lo volviera a casar. Pero ese tren ya salió de la estación. No puedes saltar a un tren en movimiento para arreglar las cosas. ¿Cómo iba a saber él que cuando intentas ganar el amor, lo mejor es bajarte del tren primero? Ahí es cuando los sentimientos se vuelven fuertes y reales. Francisco no entendió mucho de su conversación, solo sintió que le estaban mostrando la puerta, que esto era definitivo y que tendría que regresar con Juliet, con su figura perfecta y sus sopas de verduras. Una hermana, un pendiente, ese refrán funciona sin falta. Con un pesado suspiro, salió del apartamento de Alfred y la paz y tranquilidad volvieron a él. Alfred estaba en su habitación, trabajando en el tercer relato. Él y Susana habían avanzado considerablemente en él. Patricia dormitaba en su dominio, ahora no necesitaba apresurarse a la cocina, y en otros asuntos domésticos, Susana estaba al tanto de todo, impecable, sin quejas. Una excelente esposa, una hábil ama de casa. Oscar besó suavemente a Susana y se fue con ella a la cocina a preparar la masa, no para pasteles esta vez, sino para albóndigas. Todo lo que su amada hacía salía delicioso, como en un sanatorio, como a él le gustaba bromear. Después de su grave lesión, él se trasladó a trabajar en su ciudad natal, ya no podía correr rápido. Pero, ¿solo los investigadores persiguen criminales? También piensan mucho. Ahí fue donde su brillante mente analítica le fue de gran ayuda. La paz se asentó en el apartamento porque, como dicen, la felicidad ama el silencio. No hay necesidad de gritarlo desde todos los rincones y entonces se encontrará a aquellos que saben esperar, con paciencia y valentía. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.